Qué bueno se oyen animados, ¿verdad? Creo que el tiempo de alabanza surtió efecto. La alabanza prepara nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Y en esta mañana pues no es una casualidad que estés aquí, ¿cierto? En esta mañana hemos venido con un propósito y lo último que cantábamos ahorita es que Dios es grande y Dios tiene propósitos grandes con nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito grande en este día para ti, para mí, de darnos una enseñanza, de levantar nuestra mirada, de levantar nuestros ojos espirituales, de abrir nuestros oídos espirituales y de depositar nuestra confianza en Él. Porque es muy fácil que tú y yo nos dejemos llevar por lo que el mundo dice, es muy fácil dejarnos llevar por las circunstancias, es muy fácil dejarnos aporrear por las dificultades de la vida, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Tus problemas para Dios no son nada, porque Dios tiene tu vida en sus manos. Y Él decide, y Él traza, y Él define, y Él te dio un nombre, y Él te puso aquí con un propósito específico. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos encontró un día, a ti y a mí. Dios nos encontró cuando nosotros no teníamos, pues a lo mejor ni siquiera interés en Él. Seguramente estábamos caminando en la vida sin rumbo. Sin embargo, Dios nos encontró porque no lo encontramos a Él. Tú no estabas buscando a Dios cuando Él te encontró. Tú estabas caminando en la vida. Tú estabas yendo por tu propio destino, por tu propia vida. Pero algo pasó que Dios te alcanzó. Algo pasó que un amigo, una amiga, alguien, de repente te empezó a hablar de Jesucristo. Algo pasó y de repente un familiar de rebote dijo algo y te llamó la atención, y ese te llamó la atención, produjo en ti una semilla. Y esa semilla hizo que tú tuvieras un interés por decir, ¿qué pasa con ese Jesús? ¿Qué pasa con ese Jesús que tanto hablan, que tanto dicen? Me gustaría conocerlo. Pero ni siquiera fue tuyo, ni siquiera fue mío ese deseo. Porque los dones y la fe vienen de Dios. La fe que Dios te dio para que tú te pudieses arrepentir, ni siquiera es tuya. Ni siquiera viene de ti, porque la fe viene de Dios. Es esa capacidad de poder ver las cosas que no son para que sean, ¿cierto? Es la convicción que tú y yo tenemos de las cosas que no se ven para que las podamos hacer realidad hoy en nuestras vidas, ¿cierto? Es por eso que nosotros tenemos que tener claro de dónde hemos venido, de dónde hemos sido rescatados, cómo fuimos rescatados, cómo fuimos traídos a este lugar. Yo creo que si pasáramos a cada uno de los que estamos aquí y empezáramos a contar nuestro testimonio, te puedo asegurar que podríamos escribir varios libros de cómo Dios nos trajo, de cómo Dios nos insistió. Dios a mí me insistió desde que tenía 14 años, a través de un amigo que se hizo cristiano. Me acuerdo que llegaba con nosotros al grupo donde nos reuníamos y nos empezábamos a burlar de él. Y empezamos a decir, este cuate que ya había empezado otra vez. Y le empezábamos a hacer preguntas tontas y escarnecíamos a la palabra de Dios. Y tiempo después, cuando yo entré a la universidad, le empezaron a compartir a mi hermano. Y empecé a ver un cambio en mi hermano y dije, caray, esto sí va en serio, ¿no? O sea, ya no nada más era yo, sino era mi hermano. Y le empezaron a compartir a mi hermano y empecé a ver cambios en la vida de mi hermano. Y un día yo le dije a mi hermano, oye, ¿puedo acompañarte allá donde tú vas? Y se me quedó viendo, este cuate está loco, que ni sabe lo que se mete, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijo, bueno, está bien, vámonos, ya vente, apúrate porque ya nos tenemos que ir a un domingo. Y nunca voy a olvidar ese día, el primer día que llegué a la iglesia. Me acuerdo que era un lugar que rentaban unas bodegas y en la parte alta habían remodelado toda la bodega de arriba, y era un lugar pues, muy, muy, muy bien adecuado, con su alfombra, sus sillas, estaba casi nuevo en ese tiempo. Y me acuerdo que lo primero que vi es que había un piano de cola, lindísimo, y la esposa del pastor estaba tocando el piano. Y me acuerdo que esa vez me dio tanto impacto el decir, había algo que yo no sabía qué era, yo no entendía qué era porque pues yo todavía no conocía a Jesús, decía conocerlo, ¿no? Decía que era cristiano, pero no.
pero no conocía todavía a ese Jesús. Y me acuerdo que pues yo llegué y estaba así, que ¿qué va a pasar, verdad? Entonces ya empezó la reunión y hubo cantos de alabanza, ¿verdad? Y yo, caray, ¿esto cómo se come, no? Pero yo, ¿por qué estos cantan? Y yo, tantas preguntas empezaron a surgir en mi mente, ¿cierto? ¿No te pasó a ti igual? Empezabas a preguntarte, ¿y ese cuate que toca el violín? ¿Y esos que gritan? ¿Y esos que alaban? ¿Y esos que aplauden? ¿Qué está pasando, no? Pero hasta que no tienes un encuentro real con Jesús, hasta que no tienes una experiencia real de que Dios quiere cambiar tu vida, no te cae el 20, ¿cierto? Hasta que no entiendes el amor de Dios, no te cae el 20. ¿Sabes de qué hablaron ese día? No voy a olvidar esa prédica. Ese día hablaron acerca del amor paternal de Dios. Yo salí llorando de esa, me quedé llorando, me caí postrado llorando porque no entendía el amor paternal. Yo no tenía un padre, una figura paterna en la cual pudiera arroparme y decir, pues sí entiendo a un padre, ¿verdad? Pero ese día cuando me hablaron que a pesar de que tú y yo no tuviésemos un padre, a pesar de que tú y yo no hubiéramos tenido el cobijo de un padre o de una madre, Dios estaba disponible para amarnos. Los brazos de Jesucristo en la cruz están completamente abiertos y dispuestos para abrazarte todavía hoy. Amén. El amor de Dios que se derramó a través de su Hijo Jesús está disponible para que tú y yo nos acerquemos confiadamente y le digamos, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento por haberte fallado, me arrepiento por haber vivido mi vida como la he vivido. Y me acuerdo que meses después, nadie me había dicho, es más, nadie me compartió realmente. ¿Cómo es Dios, no? Que nos lleva. Y me acuerdo que meses después, me acuerdo un diciembre, yo acostumbraba todos los diciembres, ¿no? Todos los diciembres me iba y me ponía una guarapeta con mis primos. Me acuerdo que esa vez me quedé en la casa, no me dio ganas de ir a poner borracho. Y me acuerdo que fue algo tan tremendo que empecé a experimentar una presencia, yo no sabía ni qué era. Nadie me había explicado qué era el Espíritu Santo. Y primero me dio mucho miedo y después me dio una impresión muy grande de qué estaba pasando en mi vida. Caí postrado, estaba yo solo en la casa, caí prostrado y me puse a llorar y empecé a declarar cada uno de mis pecados a Dios. Me empecé a confesar y dije, Señor, y empecé a algunos pecados que todavía ni había cometido, se los dije, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios trabaja así en nuestras vidas? ¿Por qué Dios puede trabajar con nosotros y puede llevarnos y puede convencernos? ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Pero en medio de ese amor Él tiene un propósito. El hecho de que tú y yo hayamos sido confrontados con nuestro pecado, el hecho de que tú y yo hayamos reconocido nuestros pecados y sepamos y reconocimos que habíamos pecado, tiene un propósito, ¿sabías? El propósito de esta plática de esta mañana es que tú y yo podamos entender que hay un propósito por el cual Dios te rescató. El propósito que Dios tiene para ti, para mí, no es nada más estar aquí en la iglesia, no es nada más congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no está aquí, la iglesia eres tú. La iglesia la conforman personas. Tú no puedes decir, estoy en mi casa, ya no voy a ir a la iglesia. No, la iglesia eres tú. La iglesia se mueve. La iglesia constantemente, la iglesia es un ser vivo. En todo el mundo es un ser vivo que está compuesto por personas que han conocido y han reconocido que Jesús les salvó. Entonces no depende de este lugar. ¿Qué pasaría si todos los lugares de las iglesias y todos los templos, digámoslo de ese modo, fueran quitados? ¿Se acabaría la iglesia? No. Porque tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo conformamos la iglesia porque somos templos del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo vive y se desarrolla y nos enseña y nos guía y nos transforma constantemente. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de su consejo, a través de la enseñanza. Tú y yo somos la iglesia viva, la iglesia viviente que se transforma día con día. Amén. Tú y yo somos esa iglesia a los cuales somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y esas virtudes las tenemos que demostrar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros cercanos. ¿Por qué? Porque somos esa luz, somos esa sal. Fuimos destinados a ser una sal, fuimos destinados a ser lumbre, fuimos destinados a ser una lumbrera en medio de la oscuridad.
Una lámpara no se puede esconder abajo de una almohada o abajo de una cama. Pues, ¿para qué sirve? ¿Cierto? Fuimos diseñados para estar arriba, para resplandecer en este mundo y que ese mundo que no conoce a Jesús pueda conocer a Jesús a través de ¿quiénes? De nosotros. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Quién es esa luz? ¿Quién es esa sal? Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y no sé si tú lo has pensado, lo has orado, pero Dios te va a usar. Dios te va a usar. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno, aunque pienses que eres insignificante, aunque pienses que no tienes dones, aunque pienses que no tienes talento, aunque pienses que no tienes carisma para hacer las cosas, Dios te puede usar. Hace medio año, Dios me puso a mí la carga de empezar a tomar más tiempo con Él en las mañanas. Y me estaba costando mucho trabajo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Dios? Mi esposa se ríe porque sabe que es cierto. Mi gato todos los días a las 6 o 5:30 de la mañana viene y me despierta. Todos los días, más ya no pongo mi alarma. ¿Por qué? Porque sabe que tengo que ir a orar. Me paro, oro, leo la palabra de Dios, medito y estoy meditando y estoy orando todo este tiempo hasta antes de bañarme e irme al trabajo, ¿no? Pero Dios usa las cosas insignificantes o chistosas o chuscas de la vida para mostrarnos su verdad. Amén. Dios puede hablarnos a través de eso, ¿no? De que tu gato te despierte. Si tienes un perro, a lo mejor te va a despertar tu perro, ¿no? Déjate llevar por lo que Dios quiere hacer en tu vida, amén. Déjate usar, no digas, Señor, yo no puedo. No digas, Señor, yo no estoy capacitado, Señor, yo no. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a poder. Porque la unción viene de parte de Dios. El poder viene de parte de Dios. Esa unción, ese poder es la capacidad de poder hacer cualquier cosa. El poder que Dios da para que tú y yo podamos vivir en este mundo nos da la capacidad de hacer cualquier cosa. Siempre y cuando sea el propósito de Dios. Amén. Escuchen bien, siempre y cuando cumpla la voluntad de Dios. No es que tú vas a empezar a hacer las cosas que tú quieres hacer, no. Es que ese poder te lo dio Dios para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Bien, ¿cuántos están preparados? El tema de hoy lo he titulado Dios tiene un tiempo para ti. ¿Sí? Y quiero que vayamos por favor a segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra, si tienen sus Biblias o si lo quieren proyectar, por favor, lo pueden leer. Es segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, así pues, hablando Pablo a los corintios, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora y el día de la salvación. En tiempo preciso de Dios, Él nos escuchó. Nosotros clamamos y Él nos escuchó. Él provocó que nosotros clamásemos y que nosotros le dijésemos, Señor, ya no tengo salida, ayúdame. Nos llevó ahí y nosotros pudimos clamar a Dios y Él nos llevó y nos otorgó el día de la salvación. Tú y yo tenemos un día en el cual está marcada nuestra salvación. Tú y yo tenemos un día donde declaramos y le dijimos a Jesús lo que Él era en nosotros y lo que Él había hecho, y nosotros nos declaramos como sus siervos, como sus esclavos. Y ese día fue el día de la salvación. Pero ¿sabes por qué Dios puso ese día? Porque Dios tiene un propósito. Y este propósito lo podemos encontrar un poquito más claro y más extenso en la referencia bíblica de este mismo pasaje, pero en Isaías 49:8. Vamos por favor a Isaías 49, versículo 8 al 12, por favor. Vean cómo cómo la misma palabra nos amplía el significado de lo que Pablo está diciendo. Dice la palabra en Isaías 49:8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré
y te daré por pacto al pueblo. Vamos a ver en esta mañana 3 para que restaures la tierra, número 1, para que heredes asoladas heredares, número 2, y número 3, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. 3 propósitos por los cuales Dios te otorgó esa bendición el día de tu salvación. 3 paras que Dios puso en ti y en mí para que nosotros podamos cumplir. El propósito por el cual Dios te rescató, el propósito por el cual Dios te trajo aquí, el propósito por el cual Dios está haciendo y te está poniendo y está pasando, te está permitiendo pasar por ciertas circunstancias, tiene 3 propósitos. Número 1, es para que tú seas restaurado, para que tú puedas restaurar tu vida y puedas restaurar la vida de los tuyos primeramente. Primero empezamos con la casa, ¿no? No vamos con los demás, primero empezamos con nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Jesús, necesitamos limpiar la casa, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, y no lo digo porque tengamos que ser religiosos, lo digo porque tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida. Nuestra cosmovisión cambia completamente. Tú y yo no somos iguales que hace 20 años, yo tengo casi 30 años de ser cristiano y definitivamente no pienso igual que hace 30 años. ¿He cometido los mismos errores? Sí. ¿He caído en el mismo lugar? Sí. Pero eso no significa que ahí me he quedado. ¿Sabes por qué? Porque Dios, además de que me dice que hay un propósito para poder ser levantado, me dice que Él me guardará, está en futuro. Y además que Él me dará la habilidad de poder mantenerme alerta y poder mantenerme salvo. No solamente Dios te da la capacidad de que te arrepientas, sino también te da la capacidad de que te mantengas firme, de que puedas caminar como una vida cristiana en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas. Amén. Entonces, primero es ¿para qué? Para restaurar. Dios nos está hablando de restauración de la tierra, ¿sí? ¿Qué significa la tierra? El territorio donde estás, donde vives, tu hogar, tu trabajo, tus vecinos, la gente con la que convives todos los días. Esa es tu tierra, donde tú estás ahí viviendo, donde tú convives, donde tú trabajas, donde tú te desarrollas, te desenvuelves. Tienes que restaurarla. Obviamente Dios te va a ayudar. No lo podemos hacer nosotros mismos, ¿cierto? Pero Dios te va a dar la capacidad de hacerlo. Número 2, ¿para qué también Dios nos trae a este lugar? Para tomar la posesión de heredades asoladas, de heredades que fueron ahí abandonadas. ¿Sí? ¿Qué es una heredad? Es algo que alguien muerto deja a alguien que está vivo. Es una especie de traspaso de propiedades. Es una especie de traspaso de algo que tú forjaste en tu vida y estás dejando un patrimonio a alguien que se queda cuando tú te vas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Dios? Es que nosotros vamos a tener la capacidad de poder tomar posesión de esa heredad que ni siquiera nos correspondía a nosotros. Ahorita vamos a entrar en tema, les voy a decir de qué significa esto. Y número 3, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, ¿qué? Mostraos. ¿Tú conoces a gente que está presa? Pues bueno, puedes decir, bueno, tengo un primo que andaba haciendo cosas malas y lo metieron a la cárcel. No, pero no está hablando necesariamente de eso. Está hablando de gente que está cautiva, de que está siendo esclava de ¿qué? De su pecado, de sus circunstancias. Hay mucha gente que nosotros conocemos que está presa, que está cautiva. Dice Pablo que hay gente que está cautiva como si Satanás hubiese puesto un lazo alrededor de ellos. El diablo de Satanás, el lazo del diablo está puesto alrededor de ellos. También dice que hay un velo, ¿no? Satanás muchas veces también pone un velo para que la gente no pueda ver claramente lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, tú y yo tenemos el objetivo de poder mostrarle a esas personas que hay una esperanza para poder dejar de ser esclavos, para salir de su prisión. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estás fuera de la prisión. Tú y yo ya no somos esclavos de la maldad, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesús. Entonces, por lo tanto, tú puedes detectar fácilmente quién está esclavizado en el mundo.
no tenemos que ser grandes teólogos, no tienes que conocer grandes tratados de teología. Simplemente con tratar a una persona te das cuenta que su manera de pensar y su manera de vivir te denotan que ellos no están viviendo en libertad, ¿cierto? Entonces, tú y yo estamos llamados a que les podamos mostrar a estas personas, mira, hay una luz para que tú puedas brillar. Hay una manera en que esas cadenas pueden ser rotas para que tú puedas ser libre. Amén. ¿Por qué? Porque tú y yo somos embajadores. Somos embajadores de un reino. Dice la palabra de Dios, como si Dios rogase a la gente, reconciliaos conmigo, restablecer esa nueva relación conmigo. Tú y yo somos esos embajadores de ese reino que podemos llegar, tenemos las cartas de poder para poder llegar con quien sea y decirle, puedes ser libre, puedes ser libre, puedes salir de tu cárcel, puedes salir de tu opresión, puedes salir de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la luz en tus manos. Y aún más allá, tú eres la luz. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tú y yo somos luz que resplandece en medio de las tinieblas, gracias a Jesús. Amén. Porque nosotros recibimos esa verdad y esa verdad nos transformó y ahora podemos ver, ya no estamos ciegos, ¿cierto? Tú y yo ya podemos ver, ya podemos entender lo que está pasando. Por lo tanto, tú puedes ser guía de un ciego. Porque ahora sí tú puedes decirle, mira, este es el camino adecuado por el que hay que seguir. Gracias a Dios no somos ciegos guiando a otros ciegos, amén. Somos gente que alcanza a ver por la gracia de Dios y su misericordia que podemos decir a las personas, sigue conmigo, amén. Bien, entonces 3 cosas, para restaurar la tierra, para tomar posesión de la heredad asolada y para decir a los presos salid, amén, salid y decir a los que están en tinieblas mostraos. Bien, entonces, número 1, si Dios nos trajo aquí para restaurar la tierra, es porque Jesús fue el ejemplo principal de eso mismo. ¿Ustedes saben cuál fue la primera encomienda, o qué fue lo primero que hizo Jesús en su ministerio? ¿Qué fue lo primero que empezó a predicar Jesús? Ajá, pero antes, una palabra antes. ¿Qué significa arrepentimiento? Tienes que cambiar de mentalidad, tienes que dejar lo que estabas haciendo. ¿Qué más significa arrepentimiento? Es un cambio interno. Estabas caminando en una dirección, de repente alcanzas a ver porque Dios hace que puedas ver, entonces volteas en 180 grados y empiezas a caminar en la dirección correcta, ¿cierto? Eso es el verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú no puedes conocer el reino de los cielos que ya se ha acercado y no lo puedes ver si no te has arrepentido. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de ver la vida respecto a Dios. Tienes que empezar a tomar esa palabra, ¿para qué? Para que seas renovado en tu entendimiento. Miren, hay una palabra que me gustó mucho en Romanos, creo que todos se la saben, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Renovar qué? Tu entendimiento. ¿Qué conlleva el entendimiento? Conlleva todo lo que piensas, conlleva todo lo que aprendes, conlleva todo lo que lees, conlleva todo lo que ves con tus ojos, conlleva todo lo que captas. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo no estamos siendo transformados? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos estamos quedando en el mismo hombre carnal y seguimos haciendo las mismas cosas y no viene ese cambio y esa transformación? ¿Por qué? Porque no estamos cediendo el poder empezar a entender las cosas de Dios y queremos seguir a Cristo con un pie en el mundo y caminar con el otro pie, y es imposible, no puedes estar dividido, ¿cierto? Es o sigues a Jesús o sigues a Jesús.
Entonces, cuando tú empiezas a tomar esa decisión, estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar. El grave problema que todos tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es nuestra mente, es nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que creemos, porque de ellos se desprende lo que creemos. De nuestros pensamientos nacen las cosas más fatales que puedan existir, nacen las cosas perversas. Por eso decía Jesús que lo malo no sale de la boca, sale de aquí adentro. ¿Y qué es aquí adentro? Es nuestros pensamientos, lo que estamos maquilando todos los días. Decía Martita, Dios me está mostrando que necesito meditar más en su palabra. Claro, porque es a través de la palabra que empezamos a renovar nuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar? Lo empiezas a hacer nuevo. ¿Por qué? Porque el atrasado estaba mal, estaba desgastado, estaba corrompido. Entonces, por eso esta iglesia se llama Renovación de Vida en Cristo, porque venimos aquí para recibir la palabra de Dios que nos va a ayudar a renovar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento, a renovar nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la gente que convivimos, con nuestros hermanos. Por eso es Renovación de Vida en Cristo. Ese nombre me gusta mucho de esta iglesia, Renovación de Vida en Cristo, porque es uno de los propósitos principales del Evangelio de Jesús. Que tú seas renovado, que tú seas transformado, que ya no seas el mismo de antes. Si tú y yo seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes, si tú y yo queremos cambiar y seguimos haciendo lo que hacíamos antes, significa que no vamos a provocar ningún cambio. No puedes insistir en hacer lo mismo y querer cambios. Einstein lo decía, ¿se acuerdan, no? No puedes empezar a querer cambiar las cosas si sigues haciendo lo mismo todos los días. Por eso es importante que para que tú y yo podamos ser renovados, empecemos a dar pasos. Yo decía, comenzando el año, Dios me había dado una palabra, y es que nosotros queremos cambiar muchas veces de manera brusca, ¿no? Y a veces queremos que las cosas sucedan rapidísimo, que los cambios se den rapidísimo. Muchas veces sí se puede dar, muchas otras veces no se puede dar. Hay unos como cristianos que tenemos más capacidad de cambiar, hay otros que no, hay otros que tardamos un poquito más en el proceso. Y por eso tenemos a los hermanos maduros que nos ayudan a cambiar, ¿no? Pero lo que voy es que tú no puedes cambiar tu vida o tú no puedes renovar tu entendimiento si no empiezas a cambiar hoy. Por eso titulé esta plática El tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es hoy. No debes de decir mañana vamos a empezar a ver que mañana posiblemente lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer algo que quiere provocar cambios en nuestra vida? Decimos, pues para el próximo mes voy a empezar a ir al gimnasio, ¿no? El clásico, ¿no? El mes de enero, ¿no? Que todos se van al gimnasio. Para este tiempo voy a empezar a hacer tales cosas, ¿no? Y te programas y dices y ya. Pero de repente quieres grandes cambios. ¿Y sabes qué es lo que Dios te está pidiendo? Que empieces a hacer pequeños cambios. ¿Cuántos de nosotros tomamos 1 litro de agua al día? Levanten su mano. Un 40%. ¿Cuántos de nosotros tomamos medio litro de agua al día? ¿Cuántos de nosotros tomamos un vaso de agua al día? Hay varios que tomamos muy poca agua. ¿Sabías que el no tomar agua suficiente provoca falta de salud en tu vida? ¿Sí sabíamos? Digo, eso es médicamente, científicamente está comprobado, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues tomar una decisión y no empezarte a tomar una jarra, porque no vas a formar el hábito. Pero ¿qué pasa si empiezas a tomar un vaso cada día? Yo en las mañanas ya estoy empezando a tomar un vaso con agua. Lo primero que hago es tomar un vaso con agua, porque lo primero que hacía es hacer mi café, y me servía el café así bien concentrado, imagínate las agruras y todo el estómago, ¿no? Pero lo primero que hago, y pienso y veo ese vaso con agua, digo, esa es vida para mi cuerpo, ¿no? Para el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces agarro y tomo vida, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones pequeñas y empiezas a hacerlas todos los días y empiezas a ver cambios y empiezas a ver transformaciones. ¿Por qué? Porque estás de manera permanente queriendo ser renovado y transformado. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? ¿Cuántos quieren un cambio en su salud? Yo quiero un cambio en mi salud. Digo, hay cosas que en mi salud que yo debo de cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a dar pasos, ¿cierto? No voy a ver cambios de salud nada más por orar o por pasar tiempo de meditación con la palabra de Dios. No, lo siento, no está incluido en el paquete. Tienes que tomar acciones prácticas.
El cristianismo es práctico. El cristianismo es tomar decisiones que te llevan a cambiar tu destino. Es tomar decisiones que te llevan a cambiar tu entendimiento, tu manera de pensar. ¿Sabes por qué tenemos tantos problemas con la fe? Porque todavía tenemos el chip cargado de este mundo que dice que no se puede. Cuando Dios te dice, mira, hay un grave problema de provisión, lo primero que tú piensas, no, pues es que no, traigo 5 pesos, 5 más 5 son 10, no, pues necesito 12, no, pues no me alcanza. ¿Y qué dice la mentalidad de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la mentalidad de Dios? Pide y se te dará. ¿No? ¿Qué dice la mentalidad de Dios? Si tú creyeres, si tú confiares. No, pero lo primero que hacemos, ponemos nuestra confianza en este mundo. Bueno, aquí está mi esposa que no me dejará mentir. Hemos pasado por circunstancias así muy chistosas e interesantes de necesidad financiera. Y la manera en que siempre Dios me provee, siempre, es a través de algo como sobrenatural, algo como milagroso, ¿no? Yo no sé por qué no tengo la capacidad de repente decir, bueno, de mi sueldo voy a hacer esto y voy a pagar casi todo. No, generalmente Dios provee de cosas y de medios que ni siquiera tienen que ver con lo que yo gano. Y te puedo poner varios ejemplos, ¿no? La boda, cuando yo me casé, pues pregúntale ahí, Alex me prestó su casa para hacer la boda y se reunieron muchas cosas para poder que estas cosas pudieran ser. El día de mi boda a las 6 de la tarde que tenía que pagar todo lo que es la vajilla, todo lo que son los utensilios. ¿Sabes cuánto tenía en mi bolsillo? 0 pesos. A las 6:15 de la tarde llega un hermano, que era mi pastor, era un gringo, por ahí se acordarán algunos. Me dice, hombre, Carlos, mira, aquí está. No, qué pena que no pude traerte tu regalo. Yo dije, ay Dios, qué bueno. Dice, qué pena que no pude traerte tu regalo, aquí está un cheque. ¿Sabes de cuánto era ese cheque? Exactamente de la cantidad de lo que tenía que pagar para todo lo de la comida, todo lo de las mesas y todo ese rollo. Y me acuerdo todavía, Alex me hizo el favor. Muchas gracias, Alex, Gloria, por ser tan... Alex me tomó ese cheque y lo cambió, me cambiaste, ¿te acuerdas, Alex? Que era en dólares. Y Alex me hizo el favor de pagarle a la gente. Nuestras vidas deben de ser así. ¿Dependemos o no dependemos en Dios? Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo muchas veces pensar que las cosas pueden pasar de manera diferente? ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no ha sido cambiado. Seguimos pensando igual, seguimos pensando como todos los que están aquí piensan, ¿cierto? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Acerca de la salud, ¿no? A veces, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Hablamos con mi mamá todos los domingos y mi mamá siempre se queja de su salud y siempre está mal y siempre está enferma. ¿Y qué es lo que pasa? Está enferma. Y hemos hablado, mamá, por favor, ya no declares tanta enfermedad. Ella está bien, la vemos y está bien y tiene 86 años y está enterita y todo y es más lúcida que yo creo. Sin embargo, dice que está enferma, que se marea y cosas así y le hablamos y le estamos compartiendo, ¿no? Pero ¿por qué pasa? Porque su mentalidad es que este mundo, es que me debo de sentir mal, es que si estoy mal, o sea, ella quiere sentirse mal a fuerzas, ¿no? Entonces nosotros oramos y le hablamos y le hacemos notar que Dios puede sanarla. Y poco a poco ahí vamos en el proceso, amén. Bien, entonces número 2, para poder heredar asoladas heredades, Quiero que vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 4, versículo 35. Y esto es algo muy tremendo porque si nosotros vamos a heredar algo por lo cual no hemos trabajado, obviamente, tiene que ver un poco con estas palabras que Jesús decía acerca del poder cosechar. Dice la palabra en Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Quién dice eso? La mentalidad, ¿no? El hombre. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Qué contradicción, ¿no? Por una parte dice Jesús, miren, ustedes normalmente saben que la siega se debe de dar así, ¿no? Pero yo te digo, levanta tus ojos ahora, voltea a ver hacia adelante y mira lo que vas a encontrar, porque ya es seguro que están blancos para la siega. Los campos están blancos, los campos están listos para que podamos segar.
¿Y sabes sabes a quiénes Dios va a mandar? A ti y a mí. Cuando tú le compartes a una persona, cuando tú le hablas de Jesús, cuando tú le sirves, cuando tú le bendices, cuando tú le amas, estás cosechando. Estás agarrando lo que Jesús ya hizo, lo que Él ya sembró. Y dice en el versículo número 38, y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros vamos a empezar a cosechar lo que a lo mejor ni siquiera sembramos. Muchos de los que estamos aquí somos producto de gente que nos compartió hace 30 años y a lo mejor varios de ellos ya no están aquí. La persona que a mí me compartió después de que yo recibí a Jesús y me guió y me discipuló, ya no está aquí. Él era un colombiano, no sé dónde esté, ya le perdí el rastro, no sé si todavía viva o no sé. Pero unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Y Dios nos ha llamado a que tú y yo podamos cosechar. Dios ya hizo la obra. Ahí están las personas, ahí está la gente, ahí están los que están oprimidos, los que están presos, para que vayamos y los saquemos de la cárcel. Ahí están los que tienen la necesidad de conocer, de entender, de ver la luz. Nosotros somos la luz y somos ¿qué? Luz para que ellos puedan entender y para que puedan conocer a Jesús, ¿cierto? Entonces la pregunta de esta mañana, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando en nuestras vidas para que esto suceda? ¿Qué tenemos que esperar nosotros para que tú y yo podamos ser portadores de vida? ¿A quién estamos esperando o qué estamos esperando que nos pase para que nosotros demos un testimonio y traigamos a alguien hacia acá? Y no digo que tú lo traigas físicamente aquí a la iglesia, que tú lo traigas a los pies de Cristo, ¿cierto? Ya después vendrá todo ese trabajo y esa labor, y si Él está interesado en venir aquí, qué bueno. Si está interesado en ir a otra iglesia, qué bueno, gloria a Dios. Porque acuérdate que la iglesia no está aquí, no es este lugar, no son estas 4 paredes, la iglesia eres tú, ¿cierto? Entonces, yo creo que es bien importante que tú y yo podamos entender esto. Y por último, para decir a los presos que son libres, para decir a los presos, a los que están atados, que son libres. Yo conozco muchas personas, bueno, gran parte de las personas que conozco, con las que convivo todos los días, de alguna u otra manera son presos. No tienen la libertad que yo tengo para poder decir que si yo me muero hoy, voy al cielo. Si tú le preguntas a una persona qué va a pasar con tu vida, o tiene miedo, o no sabe, o simplemente pues ni lo ha pensado, ¿cierto? Pero tú y yo tenemos que estar completamente seguros que si algo pasa este día, vamos a ir directamente a la presencia de Dios. ¿Cierto, no? Entonces esto te debe dar la confianza de que tú estás impartiendo, que tú eres un portador de vida, que tú eres un portador de libertad a las personas que están presas. Miren, yo quiero animarles y quiero exhortarles. Las personas que están presas tienen la capacidad de poder caminar por la calle, ¿no? Las personas que están presas tienen la capacidad de poder tener tiempo libre con su familia, no. ¿Por qué? Porque están presas, ¿cierto? Las personas que están presas, que están atadas a algo, tienen la capacidad entonces de poder conocer a Jesús, no. ¿Por qué? Porque están presos. Están atados. Hay algo que está atando sus vidas que les impide poder conocer a Jesús, ¿cierto? Entonces, tú y yo somos esas personas que tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para poder ir con esas personas y darles del amor de Dios para que puedan ser libres, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Es complicado eso? ¿Es difícil? No. Simplemente cuando le muestras el amor a una persona, le muestras a una persona que tú le amas, que tú estás con él, esa persona dice, caray, este cuate tiene algo diferente, ¿cierto? Esta persona dice, oye, ¿por qué me estás tomando en cuenta, no? Si yo ni siquiera te he hecho algo, ¿no? ¿Por qué estás tomando tiempo para bendecirme, no? ¿Por qué estás haciendo algo por mí si yo no te he dado nada? ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera en que tú no hiciste nada para recibir lo que tienes,
lo estás haciendo, porque de gracia recibiste, de gracia das, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás reproduciendo lo que Jesús hizo en tu vida. Diste, simplemente te dieron a ti por gracia, tú vas a dar por gracia. Amén. Entonces, quiero que en esta mañana vayamos, por favor, a Lucas 4:18. Quiero como que ir cerrando este tema. Lucas 4:18. Creo que todos lo hemos leído, lo conocemos. Aquí tenemos a Jesús en la sinagoga. A mí me impresiona este pasaje porque este pasaje habla de nosotros también. Habla de lo que tú y yo tenemos como encargo. Y dice Lucas 4:18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a ¿quiénes? Y vista a los ciegos. Fíjense que tiene relación con lo que decía hace rato también Isaías, y este capítulo también viene en Isaías. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿A predicar qué? El año. ¿Qué tiene que ver con el año? El tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Hoy. Tú y yo, ninguno de los que estamos aquí tiene seguros que mañana vamos a estar. Ninguno. Eso sí, creo que todos de eso estamos seguros, ¿no? Si Dios nos lo permite, estaremos. Si Dios no nos permite, pues no. ¿Cierto? ¿Está mal? No, pues no, es la voluntad de Dios. Pero si estamos, significa que hay un propósito, ¿cierto? Si tú y yo estamos aquí en esta mañana, si tú y yo estamos recibiendo en esta mañana, es porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y ese propósito es que tú puedas afectar a las personas que están ahí afuera. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa dar buenas nuevas? Pues simplemente el mensaje de lo que tú has recibido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta iglesia es como un hospital. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, muchos de ustedes tienen poco tiempo en la iglesia. Inicialmente, cuando esta iglesia comenzó, recibimos una palabra acerca de que esta iglesia era como un hospital. Y hemos visto pasar a mucha gente. Yo creo que si hubiéramos contuvido a la gente que ha pasado, creo que esta sería una iglesia como de 6,000 personas o más. Pero ha venido la gente y se ha ido. ¿Por qué? Porque ha recibido sanidad. Tú no vas a un hospital para vivir en un hospital. Tú vas a un hospital ¿para qué? Para que te curen. Y cuando te curas, ¿qué? Te vas. Yo lo veo así. Digo, no sé si sea así una revelación rara, pero es la verdad. Mucha gente ha venido aquí y hemos visto a gentes transformadas y se han ido, pero no nada más se han ido y ya, sino que hemos visto, precisamente ahorita Frank, nuestro pastor, está predicando en la iglesia de unos hermanos que estuvieron aquí, que salieron de la iglesia para abrir otra iglesia. Es lo que Dios está haciendo, ¿no? Es lo que Dios está provocando con cada uno de nosotros, ¿cierto?